Habían llegado los discípulos que habían ido a comprar víveres a Sicar y bueno, en el momento en el que llegan ellos, la mujer deja su cántaro, va a la ciudad y ya hemos visto, ¿no es cierto?, cómo ella les avisa, les anuncia con quién se ha encontrado y les lleva esa buena noticia, ¿no?, a todo su pueblo. Mientras tanto, sus discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos se decían unos a otros: ¿acaso le habrá traído alguien de comer? Jesús les dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Habrán pensado quizás que la mujer, así como vino y tenía su cántaro de agua, a lo mejor también traía algo de comida, entonces le dio para comer. Bueno, entonces no, Jesús les explica que no le trajeron ningún refuerzo, como dicen los uruguayos. Al sándwich le dicen refuerzo. Y bueno, no, nadie le había llevado nada. Pero él tenía, y ahí les explica, ¿no?, que tiene otra cosa más que ellos quizás desconocen, ¿no es cierto?, porque hacer la voluntad del Padre para él es un alimento. Toda la vida de Jesús es una vida en unión con el Padre. Es una vida que muestra precisamente ese deseo de hacer lo que el Padre quiere. Hace unos años me encontré con una señora que no estudió teología, pero que es bastante teóloga. Entonces esta mujer se planteaba el siguiente interrogante. Decía, o se hacía la siguiente composición de lugar: yo no creo que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó porque perdió en la votación 2-1. O sea, no me imagino, ¿no es cierto? Se pusieron a votar y el Padre y el Espíritu Santo le votaron en contra. Entonces, como le votaron en contra, no tuvo más remedio que obedecer y venir. No me imagino que la cosa haya sido de esta manera. Más bien dice, me imagino que las tres personas se ofrecieron para venir a este mundo, para demostrarle al hombre hasta qué punto Dios lo ama. Y entre todos habrán decidido, entre las tres personas habrán decidido que lo mejor era que se encarnara el Hijo. De hecho, cuando la Escritura habla de esa actitud del Verbo, ¿no?, dice: he aquí, Señor, que vengo para hacer tu voluntad. Es una expresión que de ninguna manera denota algo forzado, algo impuesto, sino que lo que denota es una voluntariedad firme, positiva, ¿no es cierto?, de hacer algo de lo que uno está verdaderamente convencido, de hacer algo porque uno quiere. La decisión del Verbo de encarnarse es una decisión absolutamente libre, y a la vez también se puede decir que es la obediencia a la voluntad del Padre que me envió, las dos cosas juntas. Pero el Verbo no pierde su obediencia en el momento que decide encarnarse, no deja de ser libre, no pierde su obediencia, no pierde su libertad. Qué importante que es esto, ¿no? Porque la verdad es que cuando nosotros la obediencia la separamos de la libertad, en realidad no es una obediencia cristiana. La obediencia de Cristo es una obediencia absolutamente libre. Es el que verdaderamente decide, toma él la decisión.
En el momento en el que Jesús entrega su vida, está a punto de entregar su vida, Él dice: nadie me quita la vida, yo la entrego y yo la vuelvo a tomar. Yo tengo el poder de salvar mi vida, Él tiene el poder de salvar su vida, ¿no? Cuando Pilatos le pregunta: entonces tú eres rey, dice: sí, pero si mi rey, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo traería mis tropas. Él no necesita las tropas para salvarse, para zafar. De hecho, muchas veces cuando a Jesús lo quisieron poner prisionero, Jesús se escapó. Todas las veces que intentaron matarlo, ¿no? Jesús seguía su camino. No explica el Evangelio de qué manera, pero él tenía el poder para escabullirse de aquellos que lo perseguían, ¿no? Y en el momento que corresponde, en el momento que la providencia lo tenía previsto, en ese momento él entrega voluntariamente su vida. Y está claro que él está convencido, pero también está claro que a él le cuesta. Esto queda absolutamente manifiesto en el huerto de los olivos. Triste está mi alma hasta la muerte, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Claro, hacer la voluntad del Padre no es una cosa fácil, no es una cosa sencilla, no es algo que le salga así, digamos, podríamos decir, con una enorme facilidad, ¿no? Muchos dicen que el sudor de sangre del huerto de los olivos es fruto de una lucha interior. Es como si a Jesús se le rompieran, no sé, las arterias o las venas interiormente. ¿No? Esto es una explicación de tipo médico, no sé si es así de esta manera o no, pero como que el sudor de sangre es fruto de la violencia interior que Jesús tiene que hacerse para cumplir con esa voluntad que le resulta muy difícil. Y está claro, ¿no es cierto?, esa frase que dice Jesús: si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, lo que está haciendo Jesús es identificar su voluntad con la voluntad del Padre. No está, podríamos decir, no está realizando algo porque no tiene más remedio, sino porque Él quiere que su voluntad coincida con la voluntad del Padre. El cáliz que me ha dado mi Padre no lo habré de beber, dice. A los discípulos en la última cena les dice: ansiosamente he esperado beber con vosotros este cáliz, ¿no? De alguna manera se puede entender de dos maneras, podemos decir: ansiosamente he querido celebrar con ustedes esta Pascua, ¿no? Y ansiosamente he esperado este día en el que iba yo a entregar mi vida voluntariamente. Qué importante que es mirar esa voluntad de Jesús que quiere alimentarse de la voluntad del Padre, porque a veces la obediencia del cristiano es contemplada de otra manera. Me acuerdo un diálogo que tuve una vez con una señora, en ese momento todavía no se había casado. Teníamos un muy buen diálogo hasta que yo le cité unas palabras de San Pablo que dice: mujeres, obedeced a vuestros maridos. En ese momento se acabó la sintonía, porque inmediatamente dijo: San Pablo es un machista, dijo. Bueno, entonces esta reacción no fue pura y exclusiva de esta chica, ¿no es cierto? O sea, creo que en el oído y en el corazón del 80% o del 90% de las mujeres debe suceder algo por el estilo, ¿no? Claro, la obediencia cristiana no tiene nada que ver con el sometimiento.
Cuando San Pablo nos dice, mujeres, obedeced a vuestros maridos, no está diciéndoles, ustedes se tienen que someter porque son mujeres, nada que ver. Porque, tras cartón, San Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Esto se lo comenté a un sobrino mío que se estaba casando y entonces a ella no le gustó lo de obedecer a vuestros maridos, pero mi sobrino dice, pero la peor parte la llevo yo porque yo tengo que morir por ella. Este es el motivo, esta es, podríamos decir, la razón de ser de la obediencia. Cuando se desvincula la obediencia del amor, se arman, o cuando se desvincula la obediencia de la libertad, las dos circunstancias, se arma un bodrio tremendo, es decir, se desvirtúa la virtud. Se desvirtúa la virtud. Recién ahora me caigo en la cuenta de la relación entre un término y otro. La virtud deja de ser virtud o no alcanza a ser virtud. Fíjense, me encontré hace un tiempo con un texto de San Basilio que dice lo siguiente: hay 3 modos diferentes de obedecer, separándonos del mal por temor al castigo, y entonces nos colocamos en una actitud servil. O sea, la de la persona que sí, lo está amenazando un castigo, entonces no tiene más remedio que obedecer, ¿no? O para alcanzar el premio ofrecido, y en este caso nos asemejamos a los mercenarios, o a los chupamedias, u olfas, ¿se acuerdan? Olfachones. En mi época era un término que se utilizaba mucho, ahora ya no sé cuál es el que se utiliza, ¿no? Pero en verdad que es una figura realmente que da mucha, es como que repele, ¿no? La del que está ahí buscando, ¿no? Convencer a la autoridad de que él es. Hay una canción de Copani que es muy divertida que se llama Sí, jefe. Le traigo el maletín, le beso el calcetín, sí, jefe. A todo lo que quiera hacer. Es muy divertido, a mí me divierte. Bueno, entonces, cuando se obedece para alcanzar el premio ofrecido, nos asemejamos a los mercenarios, a los que buscan sus propios beneficios. Y la tercera manera de obedecer es por amor al bien y por afecto a aquel que nos manda. Y entonces imitamos la conducta de los buenos hijos. Esta es la virtud cristiana. Esta es, por ejemplo, la actitud de la Virgen, ¿no? Cuando el ángel le anuncia, ¿no es cierto?, que ha sido elegida por Dios para ser su madre. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Y ella lo que hace es ponerse a disposición. He aquí la esclava del Señor. Raimundo Lulio, que es un escritor del siglo, como dice Lelutier, de un siglo, puede ser del 12, del 13, es un escritor de menorquí, ¿no? Entonces, él, en uno de sus libros, hay un diálogo entre dos personas que una le pregunta a la otra, ¿tú sabes lo que es el amor? Y entonces le dice, el amor es lo que hace ser libre al esclavo y lo que hace esclavo al que es libre. Está bueno eso, ¿no? Es decir, la persona que es esclava y que a lo mejor le están forzando a hacer algo, puede mantener su libertad en la medida en que en su interior haya amor. Es decir, te pueden forzar a hacer algo, pero bueno, si vos esas cosas las haces por amor, entonces esa esclavitud se transforma en libertad interior. Y por otra parte, la persona que es libre es la persona que se hace esclava precisamente por amor. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no?
me viene a la cabeza siempre una escena. Estaba yo haciendo un curso con otro grupo de gente joven. Estábamos en un campo y era un fin de semana. En ese lugar había una capilla y había una imagen de la Virgen que estaba bastante desvaída, ¿no? Estaba medio viejita y medio. Y entonces había uno que era restaurador y entonces había propuesto mejorar la imagen, pero claro, era un fin de semana, tenía un barniz, tenía algo con que mejorar la imagen, pero no tenía pincel, no tenía nada, ¿no? Entonces yo lo escuché decir: renuncio a lavarme los dientes el sábado y el domingo. Agarró el cepillo de dientes y le dio la... Bueno, yo no sé si lo hizo por amor al arte o si lo hizo por amor a la Virgen, pero lo hizo por amor, digamos, ¿no? O sea, fue una renuncia voluntaria. Entonces él, se priva de algo que es un bien porque realmente considera que su amor vale la pena, ¿no? Bueno, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. El alimento de Jesús es, por ejemplo, ver, hacer a la voluntad de mi Padre y acabar la obra que Él me encomendó. Por ejemplo, lo tenía ahí delante, ¿no es cierto? O sea, su alimento era ver cómo la gente se acercaba a Dios. Su alimento es ver la conversión de la samaritana. Su alimento es ver cómo está viniendo aquella mujer con toda aquella gente del pueblo y entonces eso es lo que a él lo llena. Es cierto que a veces nos cuesta un poco más obedecer a la gente de carne y hueso, porque, claro, si nosotros lo tuviéramos acá a Jesús y Él fuera el que nos dice hace tal cosa o hace tal otra, y entonces quizás nos resultaría un poco más fácil, ¿no? De todos modos hay gente que estuvo cerca de Jesús y no aprendió eso, ¿no? O si se aparece un ángel, a la Virgen se le apareció el ángel, la Virgen estuvo a la altura de las circunstancias y la superó, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, Zacarías también se le apareció un ángel y el tipo no creyó, o sea, no le pareció importante, ¿no? Y a nosotros también nos puede pasar, sobre todo porque, no tenemos tampoco esas facilidades. A veces las personas que nos dan indicaciones o habitualmente la gente que nos da indicaciones es gente de carne y hueso, ¿no? Y entonces no es que nosotros estamos, necesariamente tenemos que hacer lo que nos dicen, ¿no? Porque a veces eso, la obediencia, la gente, algunos la toman como eso, ¿no? Si me lo dijeron, lo tengo que hacer. Pará, un momentito. Una vez oí decir, claro, nosotros hemos entregado la libertad, nosotros hemos renunciado a nuestra libertad por amor a Dios. Está mal eso. Nosotros no hemos renunciado, no se puede renunciar a la libertad, como no se puede renunciar a querer ser feliz, no se puede renunciar. Nosotros podemos poner nuestra libertad al servicio de, eso es otra cosa distinta, pero no podemos dejar de ser libres. La persona que se casa no es una persona que perdió la libertad, quizás perdió la independencia, es otra cosa distinta. Es otra cosa distinta. O sea, sí, uno sigue siendo, es dependiente, ¿no es cierto? Pero es libremente dependiente. La persona que se casa no perdió su libertad, utilizó su libertad, está utilizando su libertad, está ofreciendo, está poniendo su libertad a disposición no renuncia a ser libre.
Por eso la obediencia no está tanto en la ejecución material de la obra, sino que la obediencia empieza por el interior. La obediencia es esa disposición interior de querer coincidir con la voluntad de aquella persona que está a cargo, digamos, o que tiene una responsabilidad sobre nosotros, o aquella persona a la que amamos. Una vez oí decir una cosa que me gustó mucho, decía, no es tan importante saber por qué hacemos las cosas, sino para quién hacemos las cosas. El caso de la Virgen y San José, que no entendían, ¿no es cierto? No entendían a Jesús, no entendían cuando Jesús se queda en el templo. María y José no entendieron la respuesta de Jesús, pero ellos amaban a Jesús, o sea, sabían quién era, o sea, no entendieron, pero no importa, o sea, no entendemos, pero estamos con vos. Exactamente lo contrario de lo que hice yo hace unos años, les voy a contar. Estaba en Roma y estaba en la portería de la calle Bruno Buozzi. La calle Bruno Buozzi es donde es el edificio central del Opus Dei, donde están actualmente los restos del fundador. Bueno, y entonces, claro, ahí había muchas cosas para hacer, había muchos trabajos, cosas distintas, y en cada uno de los trabajos había un jefe. Había muchos caciques y muy pocos indios. Entonces ibas a un lado y te mandaba, estabas en el jardín y te mandaba el encargado del jardín, estabas pasando las tesis a máquina y tenías el encargado de pasar las tesis a máquina, estabas ibas desde Cababianca hasta Vilatevere, ibas con el tipo que manejaba entonces todos mandaban, cada uno tenía su ojo, y yo estaba podrido. Entonces viene uno de los grandes capos, yo estaba en la portería de la calle Bruno Buozzi, número 75, y viene ponerle uno que formaba parte del Consejo General, de los que asesoraban al prelado, ¿no? Y me dice, ¿tenés una tijera? Mi respuesta inmediata fue, no tengo. Mala onda. Me dice, fíjate en el primer cajón. Abro el primer cajón, una tijera. Bueno, ese es el ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no? O sea, mala onda. Yo me justifico, me sigo justificando, ¿eh? No vayan a creer ustedes que yo... Bueno, la obediencia fundamentalmente es ese deseo de identificarse con el bien, aunque no sea yo el que lo haya descubierto. Es ese deseo de confiar en la buena voluntad de la gente que nos rodea, de la gente a la que le ha tocado una misión de gobierno. Es un acto de confianza de los hijos hacia los padres, es un acto de confianza de los alumnos hacia sus profesores, es un acto de confianza de los cristianos hacia las autoridades de la Iglesia. Y además, cuando actuamos de esta manera, cuando tenemos fe, cuando confiamos, también muchas veces vamos a ver los frutos. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que es muy simpático, que es el ejemplo de Naamán. Era un general del ejército sirio que tenía lepra. Entonces Naamán se entera de que en Israel está el profeta Eliseo. El profeta Eliseo lo manda a llamar, ¿no? Dice que venga. Él era de un país vecino que muchas veces estaba en guerra con Israel.
Entonces el profeta el profeta Eliseo le dice a Naamán que vaya, ¿no? Y cuando llega, en vez de salir Eliseo a recibir al general, el general llega con todo un séquito, ¿no? Todo una cosa así grande, importante. Entonces, Eliseo no sale a recibirlo a Naamán, sino que le manda un emisario y le dice que se bañe 7 veces en el Jordán. Y el general sirio entra en cólera, dice, yo creía que yo me hago una excursión desde Siria hasta Israel, me traigo acá toda una corte, ¿no es cierto? Y este hombre me manda un emisario, ni siquiera sale a recibirme. Dice, ¿qué tiene el Jordán que no tengan el Habana y el Farfar, los ríos de mi tierra, ¿no? Claro, es bastante razonable lo que dice el tipo. Y uno de sus servidores que estaban ahí le dice, Señor, si te hubiera pedido una cosa difícil todavía, pero ¿qué te cuesta bañarte en el Jordán? Y este hombre, que era un general, un hombre importante, sin embargo, era también un hombre humilde, y entonces dice, efectivamente, no me cuesta nada, ¿no? Y entonces se baña en el Jordán 7 veces y termina libre de su lepra. O el caso de Pedro, que había estado toda la noche remando, toda la noche intentando pescar, y Jesús, después de un rato en el que estuvo predicando a las multitudes, le dice, Pedro, rema para adentro y tira las redes. Pedro estaba agotado. Además, Pedro le podría haber dicho, Señor, vos te dedicas a otra cosa, vos no sos pescador, el que sabe de pesca soy yo. Vos sabrás mucho de serruchos, de martillos, de yunques, no sé, pero de pesca yo soy el que sabe. Podría haberle dicho eso. Y entonces dice, Señor, toda la noche estuvimos pescando, pero en tu nombre echaré las redes. Voy a echar las redes porque vos me lo pedís, porque yo quiero, porque yo confío en vos. Bueno, esa es la virtud del cristiano, ese es el alimento del cristiano, ¿no? O sea, terminamos alimentándonos en esa búsqueda de la voluntad del Señor. Alguien decía que, hablando de esas religiones que son utilitarias, ¿no? A veces nosotros tenemos nuestra propia voluntad y pensamos que Dios es el que tiene que ayudarnos a cumplir nuestra voluntad. Si Dios es Padre, entonces me tiene que ayudar a cumplir mi voluntad, ¿no? Como Aladino y su lámpara maravillosa. Y nosotros nos cuesta bastante entender que Dios tiene una voluntad para nosotros, que Dios tiene unos caminos para nosotros y que los caminos que tiene Dios para nosotros son los que a nosotros nos hacen felices. Los caminos que Dios tiene para nosotros son los que nos sirven como alimento, son los que llenan nuestro corazón. Bueno, por ese lado va la libertad, la obediencia como virtud cristiana, ¿no? El saber descubrir detrás de la voluntad de Dios eso que verdaderamente nos hace bien. Pidámosle a la Santísima Virgen que ella nos ilumine, ¿no es cierto?, que nos dé esa capacidad, ¿no?, para que nuestro corazón esté abierto, ¿no?, para que quiera realmente acercarse a lo que el Señor nos pide, aunque a veces nos cueste, y cumpliendo esa voluntad de Dios vamos a encontrar ahí nuestro alimento.